Buenas. En este encuentro vamos a seguir con la unidad 2, en particular con el texto de Deborah Tannen, la interpretación de la interrupción en la conversación. De esta manera vamos a seguir problematizando las relaciones entre género y lenguaje y en particular cómo el género se fue inscribiendo como objeto de estudio, como problemática a investigar en el campo de la lingüística. Nosotros estuvimos abordando este tema tanto en teóricos como en prácticos. En teóricos lo vimos con el video El género en la lingüística. Hicimos un poco de historia de la lingüística moderna y cómo el género apareció como una variable de los hablantes relevante para investigar en sus usos lingüísticos. También lo problematizamos en prácticos con el texto de Lakoff, y en teóricos vimos el texto de Cameron, que problematiza de alguna manera y pone en relación estas dos corrientes, la de Lakoff, la de Tannen, y esa alternativa que ofrece. Hoy vamos a puntualizar en el trabajo de Tannen. En principio, lo que vamos a ver en este artículo es un fenómeno que se da de manera muy recurrente, en particular en conversaciones entre hombres y mujeres, que es la interrupción, la superposición de voces. Por lo general, esta interrupción es propiciada por los varones. De hecho, el fenómeno del mansplaining puede ser un típico caso de interrupción. Algunas preguntas que se hace Tannen a la hora de analizar este fenómeno, el fenómeno de la interrupción o de la superposición de voces en una conversación entre personas de distinto género, va a problematizar si siempre se trata de un fenómeno de interrupción o podemos hablar de superposición, y de la misma manera si se trata siempre de un fenómeno de dominación o en algunos casos esa superposición se da como producto de un malentendido. Algunas preguntas para abrir esta exposición. ¿Interactúan de la misma manera hombres y mujeres? ¿Se escucha del mismo modo a un hombre que a una mujer? ¿Funcionan siempre igual los recursos lingüísticos? ¿Significan lo mismo? ¿Qué papel juega el contexto situacional, social, cultural en esta valoración? ¿Toda interrupción constituye un mecanismo de dominación? ¿Interrumpen más las mujeres o los hombres? ¿Son siempre interrupciones? Planteadas estas preguntas, podemos hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo en cuanto al género en el habla, los estudios del género en el habla. Vimos con el artículo de Lakoff cómo se inaugura de alguna manera este campo disciplinar que empieza a trabajar las relaciones entre género y lenguaje y empieza a problematizar el género como variable a investigar en los estudios del lenguaje en uso. Vimos que a partir de la década del 70 se inaugura esta corriente. Vimos que no solo el género, sino que el uso se incorpora a los estudios del lenguaje, algo que no había sido incorporado, algo que había sido excluido por las principales corrientes lingüísticas del siglo XX, como el estructuralismo y el generativismo, y vimos que esto dio como resultado un campo heterogéneo de investigaciones, ¿no? Diferentes líneas de investigación que empezaron a trabajar, que empezaron a investigar los estudios del lenguaje en uso, que empezaron a indagar el uso del lenguaje y empezaron a establecer distintas relaciones entre el lenguaje, la sociedad, los sujetos, la ideología, ¿no? Entonces, estas distintas corrientes, vimos, abrieron un campo de investigación sumamente heterogéneo, marcada esta heterogeneidad por los diferentes métodos, los diferentes presupuestos, postulados epistemológicos desde los que partían y las diferentes concepciones del lenguaje, sociedad, sujeto que manejan. Vimos que
el trabajo de Lakoff, y en particular los primeros trabajos que empezaron a problematizar las relaciones entre el lenguaje y el género, pusieron el foco en el estudio del habla de las mujeres, ¿no? Tanto en fenómenos del nivel léxico, sintáctico, fonológico, pero de alguna manera tomaron estos fenómenos de manera aislada, tomaban estas variables como variables aisladas y proponían que estas variables se relacionaban con una variable social independiente que era el género. Estas investigaciones de alguna manera documentaban las diferencias que se daban entre el habla de personas de diferente género, documentación que muchas veces estaba acompañada de números, de estadísticas, pero sobre todo que tomaban estas variables aisladas, estos fenómenos léxicos, sintácticos o fonológicos, como categorías unívocas, es decir, se le atribuía un significado independientemente del contexto en el que eran producidos estos fenómenos. Y de esta manera se caía, si se quiere, en un análisis determinista en el que el uso del lenguaje reflejaba la estructura social. De alguna manera, en estos primeros trabajos, sobre todo marcados a partir de la línea que inaugura Lakoff, podemos ver cómo el uso del lenguaje aparece como reflejo de características sociales, en particular el género de los hablantes, que son tomadas y son valoradas a priori. Es decir, esas características sociales aparecen dadas de antemano y el lenguaje, el uso del lenguaje vendría a reflejar esas características. En este trabajo de Tannen, ella se va a inscribir dentro del marco del análisis de la conversación. En particular, toma como sus referentes, además de Lakoff, a quien reconoce como una de sus mentoras, también a Gampers y a la sociolingüística interaccional. En principio, parte de la idea de que la interacción es su objeto de estudio, y esto viene dado por el hecho de que la interacción aparece como una forma de conducta, como un comportamiento humano, que en principio se plantea como una práctica cultural. Las formas de conversar son propias de cada cultura, pero a la vez esta práctica en principio pareciera desarrollarse en todas las sociedades conocidas. Por lo tanto, de alguna manera tiene esa doble característica de ser, por un lado, una práctica situada, cultural, y por otro lado una práctica universal de los seres humanos. Por lo tanto, la interacción, el estudio de la interacción, aparece como un lugar privilegiado para estudiar las características propias de una sociedad, de una cultura, pero también las características que atraviesan a todos los sujetos en principio. Tannen se inscribe dentro del marco epistemológico de la sociolingüística interaccional, los estudios de Gampers, de Hymes, pero también se reconoce como analista del discurso, es decir, se inscribe dentro del marco del análisis del discurso y toma como método para la recolección de datos el método etnográfico, que es propio de la antropología, que es característico de la antropología. De esta manera ya podemos ver cómo los estudios sobre lenguaje y género, los estudios de la conversación, suponen un marco interdisciplinario. El método etnográfico consiste en realizar un enfoque contextual de los datos que se analizan. De alguna manera se toma en cuenta los datos en la situación particular en los que aparecen, en los que se producen los fenómenos lingüísticos, y de esta manera, por un lado, el investigador desarrolla un análisis ético, es decir, describe, registra todas las cuestiones que le resultan relevantes de ese contexto y que considera que le van a permitir
interpretar esos datos para precisamente en un segundo momento realizar un análisis émico de esos datos que registra, es decir, interpretar esos datos a la luz de la situación comunicativa, del contexto interaccional en el que se suceden esos fenómenos lingüísticos. Por lo tanto, la conversación y los datos lingüísticos que en esa conversación aparecen ya no son tomados como variables aisladas, como fenómenos aislados, sino que su significado, su interpretación va a estar dado por las características situacionales, contextuales, culturales, sociales de la situación en la que aparece, del contexto específico en el que aparece. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos del trabajo de Tannen? En principio podemos distinguir los hallazgos en relación con la conversación y los hallazgos en relación con el lenguaje y el género. Sobre la conversación, lo que ve es que no hay una única manera de conversar, que no se puede partir de la idea de que hay una sola forma de llevar a cabo una conversación, sino que la conversación está sujeta a condicionamientos sociales, culturales, y por lo tanto debe considerarse como una práctica cultural. Por lo tanto está sujeta a esas normas locales, a esas normas de interacción, a esas normas de interpretación propias de cada cultura, propias de cada interacción. De esta manera reconoce dos estilos conversacionales típicos, digamos. Un estilo conversacional, al que denomina de elevada consideración, se desarrolla a partir de que hay un único hablante por turno. Las pausas son largas entre un turno y otro, lo que le permite a los hablantes reconocer en qué momentos termina un turno de habla y en qué momentos comienza otro, y en qué momentos el hablante está dando lugar para que otro se apropie del turno. Y por lo tanto hay una resistencia a las superposiciones en este tipo de estilo conversacional. Lo que observa Tannen es que este estilo conversacional, en el que habla un hablante por turno, se opone de alguna manera o se diferencia de otro estilo conversacional al que denomina de elevada implicación, en el que ya no hay un único hablante por turno, sino que los turnos de habla son compartidos. No necesariamente es un monólogo, no necesariamente es una sola voz la que habla, sino que pueden aparecer varios hablantes en un mismo turno de habla, y esto no implica una amenaza al hablante que tenía el turno en un primer momento, sino todo lo contrario, es visto como una superposición cooperativa, es decir, esa superposición de voces, ese solapamiento, no es visto como una interrupción, sino como una forma de participar activamente de la conversación, como una forma de hacerle notar al hablante que el oyente no solo está comprendiendo, sino que está participando activamente, y que ese solapamiento, esa superposición de voces, es una forma de apoyar al hablante, de mostrarle solidaridad. Lo que ve Tannen es que hombres y mujeres tienen estilos conversacionales diferentes. De alguna manera, Tannen traspola los estudios interaccionales en los que participan personas pertenecientes a diferentes comunidades o a diferentes culturas, hace la traspolación a este tipo de interacciones entre hombres y mujeres y ve que hombres y mujeres parecieran pertenecer a subculturas diferentes porque interpretan de diferente manera las conversaciones, las normas de interacción, las normas de interpretación de lo que está sucediendo en la conversación. Y eso le permite a Tannen caracterizar los estilos conversacionales de hombres y mujeres como estilos diferentes. El contacto entre estilos conversacionales diferentes puede generar fallas en la comunicación. Lo que ve Tannen es que no necesariamente las superposiciones se deben a un mecanismo de dominación, en principio del hombre sobre la mujer, que es el que
suele interrumpir, sino que esta superposición de voces muchas veces es producto de malos entendidos, dice Tannen. Por lo tanto, no se puede atribuir a priori el solapamiento, la superposición de voces como una interrupción, no se puede determinar, no se puede interpretar necesariamente como una interrupción, sino que muchas veces, como veíamos antes, esa interrupción es bien vista, como en los estilos conversacionales de elevada implicación, y a la vez, muchas veces, esas interrupciones no son malintencionadas, sino que son producto de malentendidos, dice Tannen. ¿Cuáles son los aportes que realizan los estudios del lenguaje? Bueno, en principio, insiste en la idea de la necesidad de considerar el contexto en la explicación de los fenómenos lingüísticos. El valor de una determinada forma o recurso lingüístico no puede establecerse de manera aislada, sino que debe considerarse el contexto interaccional, micro, pero también cultural, social, en el que esa conversación se está desarrollando y en el que aparece ese recurso lingüístico, porque de otra manera caeríamos en un análisis determinista, un análisis que toma las formas lingüísticas, los recursos lingüísticos, con un significado inequívoco, con un significado dado de antemano, cuando esto no es así. La forma lingüística o el recurso lingüístico adquiere su significado en la misma interacción. Por lo tanto, un mismo recurso, como puede ser la interrupción, el solapamiento de voces, el silencio, puede tener distintos valores o interpretaciones según el contexto. Es decir, la misma forma lingüística, podemos pensar en la interrupción, en el silencio, pero también piensen en el discurso referido, por ejemplo, adquiere distintos valores, adquiere distintas interpretaciones según el enunciado en el que aparece y por lo tanto según el contexto en el que ese enunciado es producido. Aportes a los estudios de género de este trabajo de Tannen. En principio, lo que ve Tannen es que se reconoce un estilo prototípico a la hora de conversar, que es el estilo masculino. El habla masculina aparece como parámetro para valorar todos los otros estilos conversacionales y por lo tanto cualquier desvío de ese estilo prototípico, que es el masculino, aparece como un problema, aparece como un error, aparece como un desvío, ¿sí? Por lo tanto se reproducen estereotipos que vuelven a calificar al habla femenina como un habla errónea, como una habla defectuosa, y por lo tanto se cae en esta idea de considerar la teoría del déficit femenino, ¿no? La teoría del habla femenina como un déficit, como un problema. Por otro lado, Tannen, decíamos, hace esta traspolación de las interacciones entre personas de diferentes culturas a las conversaciones entre hombres y mujeres como si pertenecieran a diferentes culturas, como si hombres y mujeres fueran criados, fueran socializados en diferentes procesos de socialización y por lo tanto adquieren culturas diferentes, adquieren formas diferentes que no son necesariamente, no son absolutamente distintas, pero sí genera estos malos entendidos en la conversación. De esta manera lo que está abriendo Tannen de alguna manera es la puerta para los estudios interseccionales al considerar que deben contemplarse otros factores más allá del género a la hora de analizar los intercambios, a la hora de analizar las interacciones. No solo la variable de género es la que está jugando, dice Tannen, sino que aparecen otras variables que también deben ser consideradas. Y eso permite ver la interacción como un espacio donde se ejerce la dominación, pero también como un espacio donde se ejercen resistencias, se ejercen cuestionamientos, y por lo tanto la interacción aparece como ese lugar donde se reproducen el orden social, pero también
se resiste, se cuestiona y por lo tanto una vía para la transformación. De esta manera el estudio de la interacción aparece como una articulación, ¿sí? Es objeto para la articulación entre el contexto local, situacional, más micro, y el orden social, cultural, más general. Por otro lado, es de destacar que Deborah Tannen, el libro de Deborah Tannen, You Just Don't Understand, Women and Men in Conversation, fue un bestseller. Es decir, trascendió el campo, no solo el campo de la lingüística, no solo el campo de las ciencias sociales, sino que fue más allá del ámbito académico y se constituyó como un bestseller. Por lo tanto, empezaron a leer cuestiones vinculadas a la lingüística y reflexiones sobre el lenguaje y las relaciones con el género, personas que evidentemente no estaban interesadas particularmente en los fenómenos lingüísticos, sino en estas cuestiones de género, y permitió que reflexiones propias del campo de la lingüística llegasen a personas que no estaban interesadas en principio en estos estudios sobre el lenguaje. Y esto me parece que es importante de destacar, porque en principio cualquier persona que haga de la lingüística un bestseller creo que es digno de ser señalado, pero también para resignificar lo que es el campo académico y cuáles son los alcances del campo académico y cuáles son los objetivos del campo académico. Esta idea de no quedarse discutiendo, no quedarse dialogando en el mismo campo disciplinar, pero también en el mismo campo académico e intervenir en el campo social, creo que es importante tenerlo en cuenta para resignificar los estudios del lenguaje, resignificar las problematizaciones que se dan en el campo académico en cuanto a las relaciones entre el lenguaje y género, y ver que desde la lingüística también se puede intervenir a nivel social. Algunas cuestiones para pensar y discutir. ¿Participamos todos desde los mismos eventos comunicativos? ¿Participamos siempre de la misma manera? ¿Qué factores cambian y cuáles permanecen? ¿En qué eventos comunicativos el género de los participantes adquiere un estatus primordial? ¿Hay algún evento comunicativo en el que el género de los participantes pase desapercibido? Por supuesto que los trabajos de Tannen recibieron muchas críticas. Fue, como decía, un suceso, no solo en el campo de la lingüística, sino en el campo de las ciencias sociales y fuera del campo académico también. Pero acá hay algunas preguntas para hacernos en cuanto a los análisis interaccionales y para empezar a pensar estas cuestiones sobre el lenguaje y el género y ver si siempre es el género la característica saliente en una conversación, la característica saliente de los participantes de una conversación, ver en qué momentos esa característica, o ver si hay algunos momentos en los que esa característica no resulte destacada, y ver si hay algún caso, alguna situación comunicativa, algún evento comunicativo en el que el género de los participantes pase desapercibido, no resulte relevante, no resulte significativo para los hablantes que están teniendo esa conversación. Dejamos estos interrogantes acá que seguiremos problematizando en el práctico y a lo largo de la cursada. Hasta luego.